Hey mi gente, Dios te bendiga y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Como siempre, un honor, una bendición que tú hayas elegido una vez más estar aquí con nosotros. Hoy continuamos con la serie Resucité y ahora qué, mientras suena un carro de alarma por ahí. Y en esta serie continuamos con este episodio o esta miniserie en la serie de Alineados con el Cielo. Vamos a continuar hablando sobre el poder de Dios y cómo Dios nos llama a vivir en este poder. Y claro que sí, porque hemos sido resucitados. Y el que ha sido resucitado tiene que dar evidencia de resurrección en su vida. Antes de entrar en el tema, gracias a todas las personas que están escuchando Café con Cristo y están comentando y me están diciendo: David, gracias por cómo nos está hablando y dirigiendo. Gracias a todos ustedes por escuchar el mensaje, abrazarlo, porque sé que no es fácil, pero les aseguro que si nosotros abrazamos el mensaje y le pedimos a Dios que queremos alinearnos con el cielo, vamos a ver su gloria de manera sobreabundante en nuestras vidas. Quiero orar contigo antes de entrar en el tema del día de hoy. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en este día que celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver la vida de esta santa, a aprender de su ejemplo y a escuchar la palabra de Dios hoy y apropiarnos de ella. Señor, llénanos en este día de tu presencia, de tu poder, de tu gracia y ayúdanos a vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Alíneanos con el cielo, abre los cielos y derrama sobre nosotros en este momento una unción poderosa y preciosa de tu presencia. Y te pedimos esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mi gente, como les había comentado, hoy celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. Y para las personas que no conocen a Santa Catalina de Siena, una de mis santas favoritas, no mi favorita, pero una de mis favoritas, Santa Catalina de Siena, una de las grandes místicas de la Iglesia Católica. Esta sierva vivió durante el siglo XIV en Italia y desde muy joven dedicó su vida a la oración profunda y al servicio de los pobres y enfermos. A los 18 años se convirtió en terciaria dominica, lo que le permitió vivir una vida de austeridad y oración sin retirarse del mundo. Para la gente que no entienden eso, la orden terciaria es la orden donde eres, vives una vida consagrada, no vives en comunidad, enclaustrado o en una, ¿cómo se llama eso? En una iglesia, sino que todavía eres parte de tu sociedad, pero tomas unos ciertos votos, ¿verdad? Santa Catalina es conocida no solo por sus profundas experiencias místicas documentadas en sus diálogos espirituales, sino también que por su rol activo en la política de la época, atención, influenciando a papas y príncipes. Su vida es un testimonio de cómo la fe en el poder de Dios puede llevar a una persona a impactar significativamente la sociedad y la iglesia. Es tan importante y qué precioso es saber que hoy celebramos este día. Quiero añadir esto también porque creo que es importante esta parte de
las enseñanzas de Santa Catalina sobre el poder de la oración y la acción divina. La santa enseñó que la oración es el vehículo a través del cual podemos experimentar y manifestar el poder de Dios. Ella creía que la oración no solo cambiaba a quienes oran, sino que tiene el poder de influir en el mundo. Santo sea el nombre del Señor. Sus escritos subrayan la idea de que a través de la oración somos alineados con la voluntad de Dios, lo que nos permite actuar como sus instrumentos en la tierra. Así que le pedimos en este día su intercesión para que conforme escuchemos este episodio de hoy, nosotros nos apropiemos de todo lo que Dios dice y que a través de nosotros esperemos que ese mismo poder de Dios actuará. Eso lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mi gente, vamos a entrar de una vez en la primera lectura del día de hoy, tomada de Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, del versículo 5 al 18. Amén. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y mirándole fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua licaonia. Por favor, I know que lo estoy matando este nombre aquí. Licaonia. Dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guinardas y junto con la muchedumbre quería ofrecerle un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que les hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Caramba, qué bendición esta palabra de Dios en este día. Vemos que Pablo y Bernabé enfrentan tanta hostilidad como malentendidos mientras predican el evangelio, ¿verdad? Están predicando el evangelio y las personas se están agitando, tanto al punto que lo quieren apedrear. Pero vemos que esto no detiene el propósito de Dios en las vidas de estos siervos. Dice la palabra que ellos huyeron a otro lugar, pero que continuaron haciendo la obra de Dios. Esto me habla de manera significativa y poderosa. A veces nosotros tenemos que entender que a veces hay lugares que no nos tocan a nosotros profetizar ni declarar cosas. Y esto es tan interesante porque a veces nosotros creemos que es obligatoriamente que la persona tiene que creer o que nosotros tenemos que... No, hay momentos donde Dios te va a decir: mira, aquí no es la cosa, este no es el lugar, sigue caminando.
Y tenemos que tener oídos para escuchar esto. Porque a veces nosotros estamos insistiendo en un lugar donde Dios no ha dado el visto bueno. Y no que no lo ha dado porque no quiere, sino porque todavía las personas ahí no están listas para recibir la palabra de Dios. Y va a haber resistencia para la manifestación de milagros. Por eso entonces ellos se fueron, pero continuaron la predicación de la palabra de Dios. Y es interesante que cuando fueron a Listra, ¿verdad? Después de que Pablo, en Listra, vemos que Pablo cura a un tullido, right? Pero después de que cura el tullido, la multitud intenta ofrecer sacrificios a ellos como si fueran dioses. Pero Pablo y Bernabé rechazan. Dicen, no. Nosotros somos hombres como ustedes. Señalando que la verdadera fuente de su poder viene de Dios. En otras palabras, como diciéndole, oye, el mismo poder que actúa en nosotros puede actuar en ustedes. El mismo poder que actúa en nosotros puede actuar en ustedes. Pero lo que pasa es que ustedes todavía no han dejado de pensar como piensan y no han destruido esos falsos ídolos en sus vidas. Este pasaje aquí nos ilustra cómo el poder de Dios se manifiesta a través de acciones concretas. En este caso, un milagro de sanación. Y cómo este poder conduce a oportunidades para que el testimonio de Dios y la evidencia de Dios se den a conocer. Y aunque la multitud malinterpreta inicialmente el milagro, Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Utilizaron la situación para enfatizar la verdad sobre Dios y su poder. Right? Ellos dijeron, bueno, es que esta gente, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir hablando. Hay lugares, mis queridos cafeteros, donde tenemos que insistir, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, es más fácil insistir cuando el poder de Dios se hace presente. Escúchame. La gente te va a escuchar más cuando ve evidencia del poder de Dios. El poder de Dios abre los oídos a la palabra de Dios. El poder de Dios abre los ojos al mover de Dios. Por eso es tan importante, mis queridos cafeteros, que nosotros, ¿verdad? Espero que tú hayas escuchado el episodio anterior. Y yo sé que estos temas, para muchos de ustedes, yo no quiero decir que les molesta, sino que tienen tantas preguntas, porque en David, y cómo. Y te voy a decir una cosa, claro está que hay una manera de proceder y una manera de hacer las cosas. Pero lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es si en nosotros hay resistencia a la manifestación del poder de Dios. Por alguna causa, alguna condición, alguna experiencia. A mí me encanta leer estos textos porque para los discípulos es como que esto es lo que sucede cuando se anuncia la palabra de Dios. No es nada anormal, es normal que se sanen, que Dios se haga presente, que Dios se haga visible a través de la predicación de la poderosa palabra de Dios. Y yo creo que es tan importante que nosotros en este día no nos echemos hacia atrás, sino que digamos, Señor, yo quiero fluir en tu poder. Yo quiero fluir en esta gracia. Yo quiero ver tu poder manifestarse, no solamente porque yo quiero verlo, sino porque tu palabra dice que es parte de la proclamación de tu palabra. Y los que prediquen estas señales les acompañarán. Y vemos que eso es lo que sucede en la vida de Pablo y de Bernabé, ¿verdad? Que aunque en ese momento crucial, cuando ellos, ¿verdad? Hay una persecución, pero en la persecución, ¿qué hacen ellos? Ellos se mueven y al moverse hay una oportunidad para que el poder de Dios se pueda derramar. Y entonces este milagro, que es una manifestación directa del poder de Dios, amén, no es solamente, como le decía anteriormente, un acto que demuestra la autoridad apostólica de Pablo y de Bernabé.
como enviados de Dios, sino que también ofrece una oportunidad para la proclamación del evangelio y para el diálogo. Right? Para el diálogo, porque el poder de Dios manifestado a través de milagros sirve como una herramienta poderosa para el testimonio y la evangelización. Ese incidente en Listra enseña a los creyentes la importancia de atribuir todo el poder y la gloria a Dios. Aun cuando ellos querían atribuirla a otras cosas, Pablo y Bernabé dicen, no. En un tiempo Dios permitió tales cosas, pero en este tiempo en el cual estamos ahora, Dios está dirigiendo a todo el pueblo, a todo el mundo, hacia Él. Right? Y es interesante esto porque hay momentos donde Dios en su misericordia, right, nosotros andamos perdidos en oscuridad, y luego llega un momento en que alguien enciende el foco y dices tú, wow, y yo no sabía esto y yo no veía esto, pero ahora que tú lo ves y ahora que tú lo sabes, vamos a permanecer en la palabra de Dios, vamos a permanecer en el poder de Dios, no vamos a volver a maneras antiguas de proceder. Luego de esto vemos en la palabra de Dios tomado de San Juan capítulo número 14, donde nos habla lo siguiente y dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos va a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Vemos en este pasaje del Evangelio que Juan presenta a Jesús consolando a sus discípulos antes de su muerte, ¿verdad? Y les promete el Espíritu Santo, quien los guiará, quien les enseñará, quien les recordará todo lo que Jesús les había dicho. Ahora bien, este regalo del Espíritu es crucial para la misión continua de los discípulos después de que Jesús ya no esté físicamente con ellos. Right? El Espíritu Santo, cuya presencia permanente en los creyentes es una manifestación continua del poder de Dios. Por eso Jesús enfatiza que el Espíritu solo puede ser recibido por aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, estableciendo que, cafeteros, estableciendo una relación directa entre la obediencia a Dios y la recepción de su poder. La obediencia a Dios y el recibir el poder de Dios. Estas dos cosas están conectadas. El que me ama me obedece. El que me ama me obedece. Right? El que me ama me obedece. El que me ama, haremos morada en él. Haremos morada en esa persona que me ama, que me obedece, que hace lo que yo le pido, que vive conforme a mi voluntad, en mi palabra, y se mantiene en mi presencia. El poder del Espíritu Santo, queridos cafeteros, en nuestras vidas es multifacético también, porque consuela, guía, enseña y también empodera. Ahora bien, este pasaje subraya la importancia de mantener una relación amorosa y obediente con Dios como prerequisito para experimentar su poder. Vuelvo de nuevo a la obediencia, a la relación con Dios. O sea, ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios?
Porque Dios quiere, oye hermano mío, oye cafetero que te estoy hablando, Dios quiere morar en ti. Él quiere morar en ti, se quiere mover en ti, se quiere manifestar a través de ti. Pero para esto necesitamos una relación amorosa y obediente con Dios, para poder nosotros experimentar su poder a una nueva potencia, de una nueva manera. Y el Espíritu Santo no solamente, ¿verdad?, o consuela y guía y enseña y empodera, también nos ofrece seguridad a los creyentes de que no están solos. El Espíritu está trabajando activamente en nosotros y a través de nosotros también, mientras tenemos la protección divina de Dios. Por eso vemos que en tanto como en Hechos, como en Juan, vemos ejemplos poderosos de cómo el poder de Dios se manifiesta, o mejor dicho, se manifestó en los primeros tiempos de la iglesia. Y ese mover sigue siendo relevante en el día de hoy. Estos pasajes no solo muestran milagros espectaculares como signos del poder de Dios, sino que también revelan cómo ese poder es accesible y esencial para la vida diaria del creyente. Tú y yo tenemos acceso a ese poder. Es accesible y esencial. El poder de Dios es accesible y esencial en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida. Es parte del DNA de Dios en nosotros. El Dios de poder nos comparte su poder, nos confía su poder para llevar a cabo su poderoso plan y sus propósitos. Y cuando nosotros pensamos en esto, podemos en esto ver y encontrar inspiración, dirección, para buscar una vida donde el poder de Dios sea una realidad palpable y transformadora en nosotros. Esto no es cuestión de cuentos. Esto no es cuestión de que tú sí, que tú no. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice, el reino de Dios no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. De poder. Debemos de creer a Dios, pero también en el poder de Dios. No podemos creer en Dios y no creer en su poder. No podemos creer en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios y no creer en el poder de Dios. No podemos separar el poder de Dios del amor de Dios, de su misericordia y de su gracia. No lo podemos separar. Y yo no sé cuándo fue que esto sucedió. Pero preferimos vivir una vida un poquito más pasiva y esto cuesta, claro que cuesta. Oh, mi hermano, pero tenemos que estar dispuestos a decir, yo quiero vivir esta vida de poder. Y como la quiero vivir, voy a hacer lo que tengo que hacer para vivirla. Voy a permanecer en su presencia. Voy a obedecer su palabra. Voy a tener una relación íntima y constante con Dios, donde su palabra, su presencia, sus promesas, su poder sea mi prioridad. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, hablar de esa manera, orar de esa manera, vamos a ver a un Dios colocando frente a nosotros oportunidades para que su poder sea conocido, para que su nombre sea alabado. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ofrecerle a continuación algunas preguntas de reflexión, para que después que escuchen el episodio puedan reflexionar. Y estas son preguntas que son buenas, que también tú las utilices con tu grupo de oración, ya sea con tus líderes, con tu whoever it is. Toma este tema en serio y dile al Señor, yo quiero de tu poder, Señor. Yo quiero tener acceso a tu poder, Señor. Yo quiero ver tu gloria en mi vida, Señor. Ese poder del cual se habla en la palabra de Dios. Porque, Señor, tú haces lo que tú dices. Come on now. ¿Con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento?
Anhelar el poder de Dios. Anhelar que en nuestras vidas sea palpable el poder de Dios y todo lo que eso significa. Todo lo que eso significa. Porque no podemos separar el poder de Dios del amor de Dios. Pero imagínate lo que puede suceder cuando nosotros no solamente amamos a las personas con el amor de Dios, sino que en ese mismo amor podemos compartir con ellos el poder sanador de Dios, el poder abrazador de Dios, el que abre cielos, el que sana, el que opera de maneras milagrosas, cumpliendo los propósitos perfectos del Señor en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que amamos y nos rodean. Y aquí están las preguntas de reflexión. Número 1, ¿cómo percibo el poder de Dios en mi vida? ¿Cómo percibo el poder de Dios en mi vida? En otras palabras, reflexiona sobre las veces que has sentido o reconocido la acción de Dios en situaciones concretas, grandes o pequeñas. Número 2, ¿cuál es mi respuesta cuando enfrento situaciones que requieren fe? ¿Cuál es mi respuesta cuando enfrento situaciones que requieren fe? Piensa en momentos en los que hayas tenido que confiar en Dios de manera significativa. ¿Te acercaste a Él con confianza o con dudas? Número 3, ¿cómo puedo mejorar mi comprensión y receptividad al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo mejorar mi comprensión y receptividad al Espíritu Santo? Considera las formas en las que podrías estar más abierto a la guía y enseñanzas del Espíritu Santo en tu vida. Número 4, ¿de qué manera puedo imitar a Santa Catalina de Siena en mi compromiso con la oración y la acción? Evalúa cómo la oración influye en tus acciones y cómo tus acciones pueden estar más informadas y guiadas por la oración. Y por último, número 5, ¿cómo manejo el reconocimiento y la adoración en mi vida? ¿Cómo manejo el reconocimiento y la adoración en mi vida? Reflexiona sobre si estás dirigiendo la gloria a Dios en todas tus victorias y buenos momentos, o si tiendes a tomar crédito por ti mismo. Una pregunta muy buena. Esas son las preguntas que quiero que tú utilices para reflexionar sobre el episodio de hoy. Ahora vamos a 5 pasos prácticos para ver el poder de Dios actuar en nosotros. 5 pasos prácticos para ver el poder de Dios actuar en nosotros. Número 1, cultivar una vida de oración profunda. Cultivar una vida de oración profunda. Dedica tiempo cada día a la oración y la meditación de la palabra de Dios. Haz de este tiempo un diálogo continuo con Dios, donde no solo hablas, sino también escuchas lo que Él tiene que decirte. Número 2, obedecer activamente los mandamientos de Dios. El poder de Dios se manifiesta a menudo a través de nuestra obediencia. Comprométete a vivir según los mandatos de Dios y busca su voluntad en todas tus decisiones. Número 3, buscar comunión con otros creyentes. Atención, participa regularmente en la comunidad de la iglesia, el apoyo, la oración. Tener amistades que tú puedas tener conversaciones de poder, oraciones de poder. Este tipo de conexión son fundamentales para fortalecer tu fe y experimentar el poder de Dios. Número 4, servicio activo. Encuentra maneras de servir dentro de tu comunidad y más allá. Actuar en amor muestra el poder de Dios a través de ti y te abre más a su acción en tu vida. Poderoso. Y número 5, estar alerta a las necesidades ajenas. Alerta
Al igual que Pablo y Bernabé usaron la oportunidad de un milagro para hablar de Cristo. Busca activamente situaciones en las que puedes mostrar el amor y el poder de Dios a través de tus acciones y palabras. Querido cafetero, si nosotros implementamos estos pasos y reflexionamos profundamente sobre estas preguntas, esto puede abrir más tu vida al poder transformador de Dios y puede llevarnos a experimentar cambios y milagros como los vistos en las Escrituras y también como aquellos que conocemos en la vida de Santa Catalina. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu presencia, por tu amor, por tu palabra, por cómo tú nos vas dirigiendo en este proceso de resurrección. Yo te pido, Señor, que si hay una persona que quiere vivir en tu poder, anhela el actuar y el mover de tu poder, que tú les ayudes, Señor, a tener una relación de obediencia, de amor, contigo, Señor, que busque aplicar estos pasos, que busque sumergirse más y más en tu presencia, permanecer ahí. Señor, purifica todo lo que tiene que ser purificado, corta todo lo que tiene que ser cortado, limpia todo lo que tiene que ser limpiado. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de poder, una vida de efectividad, una vida de productividad. Señor, yo te pido por cada persona que escucha en este momento, que anhela tu poder, que ama tu palabra, pero que muchas veces no permanece en tu presencia. Ayúdales a permanecer en tu presencia, a hacer de tu presencia su prioridad. Señor, en este momento te bendecimos, te alabamos y te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, te mueves con poder a través de este podcast y que tus manos nos alcanzan en este momento para levantarnos del suelo, para asegurarnos de que a través de tu presencia, de tu palabra, tú estás levantándonos, Señor, sanándonos y transformándonos para luego mostrar a través de nosotros tu glorioso y precioso poder. Te pedimos, Señor, que tú continúes caminando con nosotros, que tú continúes abriendo puertas, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a acoger tus palabras y a creer en tu palabra, porque lo que tú dices, tú haces. Y te pedimos todo esto, Padre amado, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Y si Dios quiere, el jueves seguimos en nuestra próxima podcast. El episodio siguiente vamos a continuar hablando sobre el poder de Dios y cómo nosotros debemos de seguir alineándonos con el cielo para que la vida del cielo, tú y yo, la podamos vivir aquí en la tierra. Te pido por favor que si no has dejado un comentario, un rating para el podcast, por favor, hazlo a través de Spotify, iTunes, SoundCloud o YouTube. Estamos orando por ti para que el poder de Dios se manifieste con toda su gloria y toda su preciosura. Pero mientras tanto, que el Dios del cielo te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Dios te bendiga. Chao, chao.